Las 9:04 de la mañana. Aquí estamos en Vida Digital con Alex Newman. ¿Cómo estás, Alex? Buen día. Muy bien, muy contento de estar aquí nuevamente esta semana con ustedes en Radio Ancon. Lastimosamente no voy a estar la próxima semana porque voy a estar de viaje, pero aquí estamos esta semana. Así mismo es, don Alex. Usted sabe que a mí no me invitan a esas cosas, ¿no? Yo voy a tener que ver qué hago para volver al tema tecnológico, porque hay como muchos viajes, Bueno, muchos poco eventos. a poco se está restableciendo el tema de los eventos presenciales. Sé que hay un par de marcas importantes que están haciendo la planificación para la segunda mitad del año y están pensando en hacer eventos presenciales. Si vimos que hubo eventos, por ejemplo, como el CES, que no tuvo la misma cantidad de gente presencial que se acostumbraba en años anteriores, pero obviamente no todo el mundo tiene la facilidad de viajar en este momento y mucho del esfuerzo que se ha hecho por hacerlo presencial, pues lo ha llevado a ser bastante exitoso en esa modalidad híbrida. Asimismo, hay eventos como el E3, el Electronic Entertainment Expo, que es una exposición que hacen más o menos para estas fechas todos los años, que tiene que ver con los videojuegos, las consolas, las películas, las series, toda una serie de cosas que tienen que ver con el entretenimiento electrónico y que el streaming se ha vuelto parte de esto en los últimos años, que también ha sido pospuesta en formato físico para el próximo año. Así que con suerte de pronto vamos a poder asistir. Ahora, una feria que todavía está en mi lista de ferias que me gustaría asistir en algún momento es la NAB, la NAB, que esa prácticamente fija que va nuestro amigo Alessio. No sé si a ti te ha tocado ir a alguna de esas, pero es el National Association of Broadcasters, donde se expone todo lo último en tecnología para radio, televisión y ahora también para transmisión en Internet, que es prácticamente la norma. Así que sí vamos a ver poco a poco que estos eventos se van a ir volviendo a dar de manera física, pero con el beneficio adicional de los que no necesariamente podemos viajar a estos eventos, poder seguirlos más de cerca a través de sus versiones en línea. Así mismo es, Alex. Bueno, hoy tenemos invitado. Así es, ya Ya lo querer tenemos conversar con esperando. él porque una de las cosas que yo hace rato que quiero hacer es unirme a Capatec. Y no ha habido manera de que asista a los desayunos porque como tú sabes, no tengo esta condición acá eh, penitenciaria que me impide moverme en las mañanas, pero en el momento que pueda lo voy a hacer y la verdad es que el esfuerzo que están haciendo Capatec y todos los que lo ayudan, incluyéndote, es extraordinario por el desarrollo tecnológico en Panamá, porque ya no es solamente como antes, ¿no? Que era mover cajas y computadoras, sino es algo integral, integral que el país necesita. Yo siento que en algún momento el país cayó como en un slum, ¿no? A partir del año 2002, en el cual el desarrollo tecnológico digamos que se estabilizó, nos ganaron en otros países y creo que ahora eso se está retomando y me gusta lo que veo. Lamentablemente la pandemia pues como que desaceleró eso un poco, pero veo que la cosa ha retomado velocidad. Quizás pudo desacelerar algunas cosas, pero otras las aceleró. Casualmente estaba haciendo una entrevista recientemente con el equipo de Microsoft, que me gustaría de pronto tenerlos por acá también en algún momento, donde hablamos de los cambios que han habido en los últimos 2 años en temas de tecnología, sobre todo en la pequeña y mediana empresa. El estudio es bien interesante, de hecho aquí lo tengo porque lo he estado repasando en estos días, pero sí hay temas como por ejemplo que en Panamá ha incrementado la importancia de la tecnología por obvias razones. Por darte un ejemplo, el 89% de las empresas encuestadas reconoció que adquirir nuevas tecnologías e invertir en equipo serán prioridad para la reactivación de muchas de estas empresas. Y cuando hablamos de equipo, no solamente hablamos, por ejemplo, de computadoras portátiles, sino también, por ejemplo, mejores webcams, mejores micrófonos, mejores áreas, iluminación para poder hacer este tipo de conferencias, incluso hasta invertir en sets virtuales como los que tenemos algunos aquí para que no se nos vea el desorden de la oficina. Muchas de estas empresas, por ejemplo, también han invertido en almacenamiento en nube para poder tener un respaldo de sus documentos.
muchas han reducido el tamaño de sus oficinas para acomodar a una fuerza de trabajo híbrida que de pronto no necesita un puesto fijo de trabajo, sino simplemente un lugar donde sentarse a trabajar, salas de reuniones, cosas así por el estilo, pero todas habilitadas para precisamente la colaboración remota. Asimismo, también vimos que mucha importancia se le está dando al tema de la ciberseguridad, donde ya el tema de, por ejemplo, tener antivirus, tener firewall, tener toda una serie de cosas, eso ya es como parte del mobiliario, no es algo que tú consigues además de, sino que tú tienes que tener como mínimo. Ya la siguiente frontera, por llamarlo de alguna manera, en cuanto al tema de la ciberseguridad es la identidad. Estamos viendo cada vez más que hay ataques contra la identidad de las personas, no solamente tu identidad en redes sociales. Casualmente hablaba con un amigo que tiene una posición muy importante en el órgano judicial, que le han robado su cuenta de redes sociales, por ejemplo, y que uno pensaría, bueno, no es tan importante una cuenta de redes sociales, pero cuando tu cuenta la están usando para publicar, por ejemplo, estafas donde dice invierte $200 y te voy a dar 3,000 en un mes, hay gente que lamentablemente pues no hace su verificación y cae en este tipo de engaños pensando que es que la está promoviendo a alguien conocido, algún familiar o alguien importante de alguna manera. Entonces es súper, súper importante el tema de la ciberseguridad, sobre todo orientada a la identidad, no solo de los usuarios en su vida digital personal, sino también ese usuario y password que tú utilizas para acceder a los servicios de tu empresa, supremamente importante mantenerlo seguro por un lado. Y por el otro, cuando tú eres objeto de ciberataques y de ransomware, como pasó por ejemplo con nuestros vecinos en Costa Rica, tú puedes decir, bueno, vamos a restaurar la base de datos, vamos a restaurar la página web, vamos a restaurar todo esto. Sí, pero cuando esa página web o esa base de datos se apoya en el sistema de identidad del usuario, en el login, el password, la cuenta del servidor que se encarga de decir qué permisos, qué privilegios tiene ese servicio. Si tú no levantas primero el sistema de identidad, no puedes levantar absolutamente más nada. Es como la llave maestra que permite levantar todos los sistemas. Entonces, ahí es donde yo creo que vamos a tener que concentrar a futuro mucho de este esfuerzo. Ahora, curiosamente, otro tema también importante de este estudio y que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar con nuestro invitado de hoy, es que la mayoría de las empresas están empezando a tomar decisiones basadas en datos. Ya no es el instinto, ya no es la costumbre, la tradición, no, es basado en datos medibles. Lo que no mides no lo puedes mejorar. Y muchas empresas han empezado entonces a utilizar ya sea herramientas existentes, casualmente el Excel ha sido el más popular de todas las herramientas para los negocios en este momento. Hay temas como, por ejemplo, no sé si has oído de pivot tables, que es No. uno de esos temas de Excel avanzado donde tú puedes agarrar grandísimas cantidades de información e irlas filtrando y manipulando de modo que te dé esa visión de lo que está sucediendo en tu negocio. Eso es algo que muchos vamos a tener que estudiar sí o sí, más allá de simplemente hacer una tabla con suma, resta, división, multiplicación, promedio, etcétera, etcétera. Ahora, una de las cosas interesantes también es que muchas de estas empresas están desarrollando aplicaciones. Estamos hablando de 6 de cada 10 empresas encuestadas en la región. Estamos hablando de todo Centroamérica. Estuvieron, digamos, en temas de desarrollo o lo que fuera de aplicaciones para sus trabajos diarios o para interactuar con el usuario, ya sea para vender o para ofrecer información o lo que fuera. Y es ahí donde está la importancia de la experiencia de ese usuario y para lo cual hemos invitado a Marion Torres, que es el CEO de la empresa llamada Soluprime, que está con nosotros el día de hoy. Le voy a pedir que encienda sus micrófonos y su cámara para que podamos conocer de primera mano cuál es la experiencia que ha tenido su empresa y también la industria como tal en cuanto al desarrollo de aplicaciones para estas empresas que están necesitando ya sea comunicarse con sus usuarios, llegar a sus usuarios, venderle a sus usuarios
y todo ese viaje que hace el usuario desde el momento en que decide, oye, tengo esta necesidad o identifica esta necesidad hasta el punto en que dice, bueno, esto me resolvió, ahora voy a seguir mi relación con esta compañía, esta empresa, este individuo, este emprendedor que me está brindando un producto o un servicio. Muy buenos días, Marion. Gracias por estar con nosotros aquí en Vida Digital. Cuéntanos cuál ha sido la experiencia, sobre todo en estos últimos 2 años, en las empresas en cuanto a la forma en que están desarrollando software, la forma en que está este software siendo creado para brindar una experiencia para el usuario que sea positiva. Okay, muy buenos días. Primero que todo, darles las gracias, digamos, por la invitación. Para mí es un gusto y un placer estar aquí al frente, poder compartir, digamos, un poquito de esa experiencia, que la verdad que durante la pandemia, antes de la pandemia, normalmente hablar de desarrollo de aplicaciones, web, la gente como que no mira mi sistema todavía, pero cuando entró la pandemia hubo un auge donde ya prácticamente quiero hacer una app, necesito desarrollar una plataforma. Entonces, a nivel de Soluprime, como nuestro eslogan es, digamos, innovación con calidad humana, que más que todo lo que buscamos es cómo conectar, digamos, de llevar de la mano a todos, digamos, estos nuevos clientes, emprendedores, que tenían, digamos, muchas ideas, pero muchas veces, digamos, a nivel de llevarlo a una app, pues no estaban como muy claros con esos procesos. A nivel de esa experiencia de usuario, lo que como empresa nos ayudó es poder llevarlo de la mano y indicarle a ese emprendedor, a ese cliente, a esa empresa donde mira, te vamos a indicar cómo puedes hacer tu app donde tú puedes interactuar, colocarles componentes, verlos, ver los flujos y posiblemente ahí te vas a dar, se va dando de cuenta de cómo es esa interacción, o sea que si el usuario le da clic aquí, muestra esto, y era muy bonito la experiencia, digamos con tres proyectos interesantes. Uno fue Instacalendar, que prácticamente era una aplicación para personas creativas. Y nosotros, ok, no era, normalmente como ingenieros somos como muy estructural y no, la aplicación era full experiencia de usuario, full, digamos, visualización, que fuera, digamos, para capturar esos momentos. Y ahí era donde, bueno, cómo llevamos al cliente y decirle, mira, está esta plataforma, mira cómo está quedando, mira los colores. Y fue una experiencia muy gratificante porque la idea fue desde cero, o sea, simplemente tenía una idea y pues logramos a través de toda esa experiencia de usuario, flujo, interacciones, gráfico, pudimos llevarlo a la mano a crear su aplicación. También hubieron varios, me pareció bastante interesante, emprendedores también se acercaron y pues nosotros nos caracterizamos mucho por ese acompañamiento, ¿sí? Donde muchas veces hacer un desarrollo, muchas veces solo pensamos en el código o qué programa o qué lenguaje, pero actualmente tenemos que pensar mucho en cuál es ese público objetivo, qué usuario va a interactuar, y cosas tan interesantes como poder indicarle al usuario, mira, tienes un botón donde aumentar el tamaño de la letra o cambia el color. Entonces, cada vez la experiencia de usuario va exigiendo más, ¿no? Ahora estamos muy relacionados con la parte de la personalización. Darle la libertad a ese usuario, a ese cliente, de decir, yo quiero tener este fondo o cambiarlo o modificarlo. Entonces, esos pequeños detalles son, digamos, como muchas veces los diferenciadores, ¿no? Porque una interfaz de usuario, que muchas veces cuando vamos a un sistema, vemos donde, wow, tengo que verme un tutorial, tengo que, ¿cómo lo uso? Entonces, actualmente todos los desarrollos rondan ya a donde no hay que hacer ese manual, ya la aplicación tiene que ser intuitiva, de pronto darte un tour, pero tiene que ser, normalmente te preguntan mucho, no sé si lo han notado ustedes, cuando entra a una nueva plataforma y les preguntan como un poquito de su gusto, personalizaciones, como qué les agrada. Entonces, todo eso hace parte de esa experiencia de usuario que es muy relevante a la hora de diferenciar una plataforma, ¿sí? Porque muchas veces podemos hacer un desarrollo, pero si la experiencia de usuario o ingresar, no sé si a ustedes les ha pasado, cuando tratan de ingresar a una plataforma, y si es web, ustedes normalmente siempre presionan Enter, o muchas veces como que no, ir hasta el botón,
Entonces, esos pequeños detalles hacen parte de todo eso que hay que tener en cuenta a la hora de desarrollar todos estos flujos o que muchas veces no es solamente como codificar, ¿sí? Sino que va mucho más allá de entender ese usuario, ese cliente, cómo va a interactuar, dónde le va a dar clic, para que sea pues una experiencia amena, ¿no? Ahora, ¿cuáles han sido los retos más significativos que han tenido a la hora de educar a ese cliente que quiere llegar a sus clientes a través de aplicaciones vía web, aplicaciones en celular y demás? Porque si hay que admitir algo es que mucha gente dice, ah, yo tengo una idea para una aplicación o yo quiero hacerme millonario porque tengo una idea para una aplicación. Pero por lo menos en la experiencia que yo he tenido es muchos casos como cuando uno se despierta de haber tenido un sueño loco y cuando uno lo empieza a notar, se empieza a dar cuenta que, espérate, eso no tiene mucho sentido o no piensan dos o tres movidas adelante en cuanto a las consecuencias de las cosas que escogen decir, yo quiero que mi app haga esto. ¿Cuál ha sido el reto más significativo en ese sentido que han tenido en cuanto a educar a ese cliente? Ok, el reto más significativo ha sido muchas veces de que la idea es así tan grande Ujú. que no, es sencilla, es un programita más. Entonces, el reto ha sido como, creo que fue de que yo quiero que mi aplicación tenga una moneda, pero que tenga vigencia en Panamá. Nosotros, Mm. ok, listo. Pero que la moneda puedas comprar productos, promociones. Ah, vale. Pero la forma de llevarlo a aterrizarlo era de cómo yo compro la moneda, esos intercambios. Y la forma que nos tocó educarlo fue, digamos, mucha asesoría. Tuvimos varias sesiones de explicarle cómo es el flujo de una aplicación, cómo es el flujo de que muchas veces podemos tener una idea, ¿sí? Pero lo más importante es tener definido ya sea un alcance o un producto mínimo viable. Que muchas veces le decimos a los clientes, si no te avergüenzas de tu primera versión fue porque lanzaste tarde. Entonces nos preguntaban por qué. No, mira, tu primera versión es para que pruebes, veas, experimentes y viviendo un poquito la metodología ágil que va muy relacionada de que como en 3, 2 meses o el cliente es parte del proyecto. Entonces es algo muy importante porque muchas veces normalmente el cliente al final es donde lo muestra o al final te involucro. No, el reto que hemos tenido es poder involucrarlo donde mira, estos son nuestros avances, mira cómo va quedando, te gusta, pruébalo en tu dispositivo, que muchas veces se quedaban aterrados de por qué en un mes yo ya lo estoy probando en mi iPhone, en mi Android. Y nosotros sí, de eso hace parte, que tú tengas esa experiencia, lo veas, te sientas, veas cómo está quedando tu aplicación y seas parte de. Entonces, eso nos ayuda mucho también. También tuvimos otro cliente que de esa forma era como muy técnico, no la miraba, y sí nos tuvimos que ir mucho a lo que es el UI UX, que es más que todo interfase gráfica y experiencia de usuario, donde ya, digamos, logramos todo, hacerle todo un alcance, mira, estos son los flujos. Es como decirle cuáles son esos pasitos que muchas veces el cliente no ve, sino como que la entrada y la salida. Entonces muchas veces toca explicarle donde, ok, vamos a hacer un login, ok. Cuando vas a inicio, ¿con qué quieres iniciar? ¿Con redes sociales o con una cuenta? ¿El usuario se puede registrar? ¿Sí o no? Entonces, cuando tú le vas explicando como que de manera muy granular o muy en su idioma, él ya, ok, o sea que no era solamente, normalmente era un proyecto, teníamos como 56 interfaces y el cliente, no, la aplicación ya está. De las 56 salieron 196 pantallas y él se quedaba de que, ¿tantas pantallas? Sí. Pero lo divertido de esto fue de que antes de que desarrollar, le mostramos en una plataforma que se llama Figma toda la aplicación, cómo iba a quedar, sus colores, los botones, y él nos mencionaba, ya está hecha la aplicación, mira, ya está hecha, ya la puedo usar. Y se la mostraba a sus clientes y recibió mucho feedback que nos ayudó como de valor de que funcionalidades que habíamos pensado realmente para el cliente final no tenían como ese tanto valor como se había pensado. Entonces, ese tiempo, esa inversión se aprovechó en lo que realmente estaba necesitando su usuario final. Entonces, toda la experiencia de usuario no es solamente esa parte del código, sino es cómo tú involucras o cómo tú vas de la mano mostrándole una manera muy visual de cómo va a ser el proyecto. Entonces, la parte
de la educación sí ha sido más de un acompañamiento, de una asesoría, de mostrar las diferentes metodologías, los procesos, que a pesar de que ellos no sepan de, bueno, el código por detrás, no, mira, esto es como se está llevando y pues como menciono, las metodologías ágiles pues ayudan mucho más a esto porque el cliente ya te está dando mucho feedback, mucha, digamos, me gustó, ¿no? Entonces te ayuda a madurar mucho más rápido el producto. En aquel tiempo, cuando Jesús le dijo a sus discípulos, vamos a contratar un programador, generalmente uno le decía, mira, tengo esta entrada, quiero que le haga este proceso y que me entregue esta salida. Hoy en día, la labor de empresas como la que ustedes tienen es mucho más profunda en cuanto a que tú tienes que llevar a ese cliente de la mano, como mencionaste, a través de todo un proceso para poder crear estas experiencias de usuario. Y una de las cosas que mencionaste, por ejemplo, es a la hora de simplemente registrarse como usuario, hacer un login, si usar o no entradas a partir de, por ejemplo, redes sociales. Y en ese caso hay un tema que quizás no está de primero en la mente de alguien que está creando una aplicación, pero que cada día está más en la mente de las personas en general, y es el tema de la protección de datos. ¿Cómo están ustedes asesorando a los clientes a la hora de hacerlos conscientes de que son custodios de una serie de información personal identificable de estos usuarios que están depositando su confianza en el uso de estas aplicaciones? Ah, ok, interesante. Bueno, digamos, de ese lado los asesoramos, digamos, indicándole un poco de a nivel de lo que ellos expresan, de los datos que vayan a utilizar, pues siempre estamos pensando en la seguridad desde el inicio, donde le decimos que, digamos, la seguridad no se deja a lo último, la seguridad se debe contemplar desde el diseño. Desde el diseño algo como, digamos, donde captamos los datos de... La pregunta que le hacemos siempre es, ok, de los datos que estás recolectando, ¿qué tú deseas realizar? ¿Vas a analizarlo? ¿Vas a tomar algún tipo de decisión? ¿Lo vas a llevar ya sea a un Google Analytics, a un Facebook Pinsel? O sea, ¿qué deseas hacer con esa información? Entonces, muchas veces la mayoría de clientes no saben, ¿sí? No sé, o sea, yo quiero saber cuántos usuarios tengo logueados, digamos, quién me ha comprado. Entonces, en ese aspecto lo vamos asesorando en el tema de que, ok, mira, a nosotros captar esa información y al salir, digamos, a nivel de Panamá, la ley 81, que va relacionado con la protección de datos, digamos, se debe tener una serie de procesos y de tratamientos donde al usuario debemos de indicarle qué vamos a hacer con sus datos, ¿sí? Entonces, normalmente siempre se ponen los términos y condiciones y todo lo demás, pero también un punto muy crítico son relacionados cuando ya entran las pasarelas de pago, donde ya estoy captando la tarjeta, los datos. Entonces siempre tratamos de asesorarlo y explicarle donde, mira, por el tema de protección de datos a nivel de una tarjeta de crédito. Porque el cliente nos decía, ¿por qué no podemos guardar todas las tarjetas de créditos completas? Nosotros, ok, mira, no se puede guardar porque, primero, la seguridad nunca es 100%, ¿sí? Siempre van saliendo nuevas vulnerabilidades y también por las normativas a nivel de las pasarelas de pago, donde no podemos guardar todas las tarjetas de crédito. Realmente se guardan ya sea los últimos 4 números o se hace como una tokenización de esa tarjeta, pero nunca tenemos la tarjeta completa. Y a la vez también hay un tratamiento donde muchas veces le explicamos como casos, ¿no? Donde a pesar de que nosotros manejamos la parte tecnológica, pues muchas veces ese administrador de sistema, ese administrador de base de datos, no somos exentos de que de pronto se lleve la base de datos, suceda algún incidente de seguridad. Entonces, para salvaguardar tanto la reputación de la plataforma, de nosotros como compañía, te asesoramos y te decimos, mira, a nivel de la tarjeta, no se pueden, solo se pueden guardar los últimos 4 dígitos. También a nivel de la base de datos, ni siquiera porque nosotros controlemos la tecnología podemos saber qué datos se están almacenando. Por eso hay una serie de tratamientos como cifrar, ya sean las contraseñas, cifrar los datos sensitivos, pero se quedan cifrar. Mira, cifrar es sencillo, es como tú tienes una llave en tu aplicación, ¿sí? Pero cuando vas a guardarla en la base de datos, la asegura. Entonces, cuando va a la base de datos, no se ve nada, no se entiende nada, y solo la aplicación con la llave puede saber
ok, ok, ok. Algo divertido que también en el nivel del dimensionamiento con la parte de seguridad, que muchas veces a un cliente nos tocó explicarle, no entendía mucho de tecnología, pero sí le apasionaban los carros. Entonces decirle, mira, es que los servidores tienen que entrar en alta disponibilidad porque si no el usuario cuando entra se puede colapsar. Y nos tocó decirle, hablarle en un idioma que él entendía, que eran los autos. Donde mira, es tan sencillo. Tú el próximo año quieres comprarte, tienes un auto ahora, ¿sí? Quieres remodelar tu estacionamiento. Pero el próximo año quieres comprar otro auto. ¿Qué tú haces? ¿Expandes el estacionamiento para los dos autos o remodelas ahora y cuando compres el otro auto vuelves a remodelar que te va a salir más costoso? No, 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 yo pensaría en tener para los dos autos. Yo, bueno, en sistema es igual. Cuando hablamos de alta disponibilidad es muy parecido, o sea, digamos, tenemos servidores disponibles para cuando tengamos ese tráfico y a la vez, cuando vaya creciendo la aplicación, no tienes que volver a invertir. Entonces, como que el cliente, o sea que voy a tener dos estacionamientos. Sí, son dos servidores. Entonces, es como que tratar siempre de ese lado de conectar con el idioma que entiende el cliente y va muy relacionado por eso de la innovación con calidad humana. Tener esa calidad humana de saber esa parte técnica, de seguridad, de los cifrados, pero cómo lo llevamos al nivel de que el cliente comprenda, entienda y de pronto no se sienta como, ¿qué me está diciendo? No entiendo, sí, sí, sí. Entonces de esas pues hace muy parte y pues la seguridad sí lo vemos como 360, ¿sí? Diseño, desarrollo, en la API tratamos nosotros mismos de poder indicarle de cómo se puede vulnerar una API, porque los tokens, a un nivel de que el usuario, o sea que se me vence el token, sí. Ok, interesante. Entonces siempre tratamos como que ese tecnicismo, como masticarlo un poquito, que el cliente entienda que la seguridad es importante, aunque hay varios que sí nos han indicado como que prefieren sacrificarlas, ¿no? No, yo quiero salir rápido, no quiero que la seguridad me vaya a impactar la salida. Yo, bueno, fírmame aquí que tú eres el responsable porque no está cumpliendo con todos los mecanismos, los pentesting que se hagan, ¿sí? Bueno, oigan, les pido un par de minutos para irnos a la pausa comercial y regresamos con más aquí en Vida Digital con Alex Newman en la mañana en por Radio Ancon. Ya estamos de vuelta con Alex Newman y Vida Digital. Estamos conversando amablemente con Marión Torres, el CEO de Solu Prime y también miembro de Capatec. Así es. Pues sí, oye, conversando con Marion, hablando del tema que estábamos conversando hace un momento de los datos de los usuarios, de cómo se van almacenando y demás, mencionaste el tema, por ejemplo, de la posibilidad del robo de base de datos que se puede estar dando en algunas empresas. Lo vemos todos los días cuando llega ahí una persona en particular que es muy insidiosa, en ese caso que a cada rato tiene campañas de estar ofreciendo las bases de datos del tránsito, del seguro, de tantas otras instituciones y de empresas como las empresas eléctricas, las telefónicas y demás. ¿Qué medidas están tomando en este momento las empresas para prevenir esta extracción de datos de los usuarios a la hora de desarrollar las aplicaciones? Entiendo por lo que me comentaste que una de ellas es no almacenar más de lo que necesitas y por otro lado de almacenar las cosas de una manera que sea por lo menos, si no imposible, más difícil de acceder para los ladrones. Cuéntame un poco de este proceso. Ok. Bueno, dentro de este proceso pues entran varias capas, ¿no? Como muchas veces, digamos, una primera capa donde muchas veces que la base de datos no está expuesta públicamente, donde ya pues tienes una cierta restricción, que tiene que estar en la misma red para poder conectarse. Otra capa también es, digamos, hacer un análisis de a nivel de los datos que estás consumiendo, cómo están conformados, ¿sí? Que muchas veces todos los datos queremos agregarlos ya sea en una sola colección, una sola tabla y poder pues también segmentarlos, ¿sí? Donde lo tengo particionado o los tengo, digamos, en diferentes sistemas. Y también otros mecanismos es, digamos, tener una visión o un pensamiento de las aplicaciones basadas, hacerlas dentro de un concepto que se llama monolítico. Monolítico prácticamente es que toda la aplicación esté en un solo sistema, como un solo caparazón.
Pero nuestra realidad es que cada vez vamos evolucionando y tenemos que irnos a un concepto basado en microservicios. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de esos componentes que tenemos dentro de nuestro sistema actúen de manera totalmente independiente, pero que a la vez se integren o se conecten, ya sea a través de API o interfaces, que al final pueden comprometerme uno, dos microservicios, pero no toda mi colección de base de datos. También entran otros mecanismos, ya sean como WAF, digamos, siempre estar muy pendiente relacionado al análisis de esos logs, tener muy claro el tema de las restricciones por ya sea ataque de negación de servicio, y también de que muchas veces a nivel de las bases de datos no estén conectadas directamente, sino que siempre se usa una API, una interfaz, que simplemente yo te doy datos, pero no sé de dónde la estoy sacando. Entonces, también entra mucho el tema del hardening. El hardening, en pocas palabras, es una serie de buenas prácticas para endurecer un sistema. Que a través de esa serie o buenas prácticas te va indicando de colocar contraseñas, digamos, más complejas, donde ya no tengas usuarios con privilegios superadministrador activado, donde a través de esa serie de pasos pues también vas mitigando un poco de no usar puertos por defecto, porque muchas veces, ¿qué sucede? De que tenemos tanta información en internet o muchas veces, digamos, nuestros colegas dejamos las cosas por default. Entonces, el mismo puerto, la misma conexión, el mismo usuario, y pues eso le facilita mucho más el trabajo. Entonces, siempre tener en cuenta estos aspectos de que la seguridad no es algo de que, porque yo soy desarrollador, no lo debo tener en cuenta. Digamos, se debe de ver 360, ¿sí? Entonces, a nivel de la base de datos, pues la recomendación siempre es esa, de segmentarla, de, digamos, basarse mucho en el tema de microservicios, de tratar de que la base de datos no esté conectada directamente a tu sistema, a tu usuario final, sino que siempre haya, ya sea una interfaz o, digamos, servidores web que por detrás hagan la traducción. Entonces, pues, esta serie de pasos, pues, ayuda mucho a que, como digo, la seguridad nunca es 100%, siempre hay una vulnerabilidad o algo, pero dificultan un poco donde ya la información no va a estar pública. O muchas veces clientes que optan por usar soluciones, pero la solución, digamos, muchas veces no le hacen ya sea un pentesting o una prueba de penetración para uno saber un poco cómo está, ¿no? Sino como que me voy, sí, funcionó, pero lo que no sabemos es que realmente cuando nosotros publicamos una aplicación, ya es pública, o sea, hay un montón de robots, bots, viendo qué tú tienes, viendo qué tú haces, qué tienes abierto para alguna otra forma vulnerarlo. Ahora, dentro del tema de desarrollo de la protección de datos y demás, una cosa es recopilar toda esta información para fines meramente pues, administrativos de una transacción, una factura, un cobro, y otra es realmente tomar acciones basados en los datos, que es parte de lo que comentábamos del reporte de Microsoft recientemente en cuanto al uso de la tecnología en las pymes en Centroamérica. Nosotros hemos conocido empresas en Panamá muy famosas que tienen más de 25 años de estar a través de programas de puntos, por ejemplo, recopilando información de las compras de las personas. Sin embargo, yo no veo que pase, por ejemplo, como un Amazon, que si yo compro un tocadiscos, en cuestión de un par de semanas me salen anuncios diciéndome, oye, aquí hay unas ofertas específicamente para ti de agujas de tocadisco o de kits de limpieza de discos de vinilo, o incluso este nuevo vinilo que salió, que es un remaster de un clásico. Asimismo, no vemos que aquí en Panamá un supermercado te diga, oye, vi que comprabas 2, 3 cajas de cerveza cada mes, ahora veo que estás comprando pañales, te puedo ofrecer un descuento en la lata de leche. Obviamente tus necesidades han cambiado y eso se refleja en tus patrones de compra. Sin embargo, no veo que se esté accionando sobre esa inteligencia comercial cuyos conceptos datan de la segunda mitad del siglo pasado, pero que todavía no se aprovecha en pleno siglo XXI. ¿Qué se está viendo en ese sentido en estas nuevas empresas
y en empresas que están adquiriendo y adoptando nuevas tecnologías de utilizar estos datos convertidos en información para tomar sus decisiones de negocios? Interesante pregunta. Digamos, en ese aspecto, sí digamos, normalmente a nivel de los supermercados, porque muchas veces, o sea, muchas veces es el tema del análisis o el tracking, ¿no? ¿Dónde estás comprando? ¿Qué comportamientos? Que de pronto, si yo tuviera una app global donde yo pueda estar viendo esos comportamientos, pues ok, como lo hace Amazon, digamos que hay un documental por ahí de Amazon Todopoderoso que es bastante interesante, de cómo se da de cuenta de que una mujer en base a su patrón de compra está embarazada. Pero, digamos, a nivel de las pymes o de lo que nos están solicitando ahora mismo es el comportamiento del uso, o sea, dónde le están dando clic, por qué tanta frecuencia, qué son las funcionalidades que más los usuarios les está llamando la atención, en las diferentes pantallas, ya sea de las plataformas web o apps, donde, digamos, se están concentrando, cuánto tiempo están pasando dentro de la plataforma y también siempre, digamos, la escucha activa. ¿Qué puedes agregar a la plataforma? ¿Qué te pareció? ¿Cómo estuvo, digamos, tu proceso? ¿Te gustó o no? Entonces, al final, esta serie de flujos o pantallas, pues ayudan a saber el comportamiento y también a que ese usuario se sienta escuchado, ¿no? Obvio, hay límites donde muchas veces si eres muy... lo pones en todo lado, entonces el usuario se va a sentir como que, espérate, esta aplicación me está espiando o qué está sucediendo, ¿no? Entonces sí hay que ser como muy cuidadoso sabiendo en qué puntos, digamos, realmente se está analizando. Pero ahora lo que sí se está viendo mucho es el tema de el comportamiento, cómo el usuario se está comportando dentro de mi aplicación y realmente en mi próxima funcionalidad, qué realmente es lo que le genera valor a ese usuario, ¿sí? Entonces, digamos, por ese lado, la parte de análisis de datos, nosotros siempre estamos haciendo talleres, laboratorios internos y estábamos jugando mucho con herramientas en Twitter relacionado de el tweet que tú realizaste a nivel, ¿qué emoción te expresaría? Si estás feliz, si estás contento. Entonces, ya hay, digamos, muchas API que te permiten también complementarte para poder hacer todos estos análisis. Ahora, una de las cosas que está haciendo tendencia también a la hora de cuando las empresas dicen yo quiero una aplicación o necesito una aplicación o creo que una aplicación me serviría para cumplir una función en particular, que son estas herramientas que se conocen como no code o low code, donde la parte de programación dura y pura toma un segundo plano a la parte de el enfoque hacia los procesos y la experiencia del usuario. ¿Cuál ha sido la experiencia que ustedes han visto en cuanto a esta tendencia en nuestro país y en los clientes que ustedes tienen a la hora de desarrollar aplicaciones? Sí. Mira que ha sido bien interesante. Nosotros siempre tratamos de darle opciones al cliente y comprenda como el por qué, ¿no? Y muchas veces siempre somos como un poco agnósticos, donde principalmente le presentamos algo agnóstico. Mira, tu aplicación no importa donde tú la pongas, puede funcionar así, de esta forma. Y el cliente, ok. Pero hay clientes donde dicen, no, yo ya tengo cierta tecnología y yo quiero tratar de sacarle el máximo provecho. Y mira, un caso de uso fue con AWS, donde teníamos, normalmente, inicialmente se había planteado en programarlo todo y hacer todos los flujos, pero después analizando la herramienta, asesorando al cliente, le mencionamos donde, mira, tú deseas, ya que estás en esta plataforma, que le saquemos el máximo provecho y en vez de desarrollar todo con código puro, podemos montarnos con esta plataforma de no code y agilizar esos procesos y a la vez son un poco basados en algo que le llaman serverless, que es como solo se activa cuando lo voy a usar. Y el cliente, ¿cómo que solo se activa? Sí, yo mira, es como que tienes un programa ahí que simplemente velo como cuando haces un pedido en McDonald's, ¿sí? Que tú vas, haces el pedido, cuando terminas de hacer el pedido, ¡tam!, aparece en la pantalla de la cocina. Bueno, acá tienes un proceso donde tú quieres que haga una función muy específica.
que le conocemos como lambda. Una función muy específica y luego simplemente esté a la escucha. Ah, ok, ¿eso en qué me ayuda? ¿En qué me beneficia? Bueno, te beneficia, digamos, les presentamos los beneficios, en cómo ellos podían optarlos, sacarle máximo provecho y al final terminamos haciendo algo híbrido, donde, digamos, le tratamos de sacar el máximo provecho en esa plataforma, haciendo lambda, fueron en total como 26, que veo al cliente, wow, mira, todo lo que me ahorré, pero lo miraba como microprograma, donde wow, yo lo puedo ver visual, sí, mira, entra a la interfaz web, mira cómo funciona, mira aquí está cuántas veces le ha llegado, ahí tú puedes ir y asesorarte, y ya todo era como más visual y no como que me tengo que meter a un servidor o hacer lo otro, no entiendo el flujo. Entonces, pues eso pues ayuda mucho en cómo la tecnología va avanzando, cada vez vamos teniendo más tecnología, nuevas funcionalidades, pero es cómo se estudia esa tecnología y puedes decirle, mira, esto te puede beneficiar, aquí está una opción, está una alternativa, y pues siento que eso nos ha caracterizado mucho porque presentar la alternativa del cliente y no cerrarlo donde tiene que ser así, pues le da un valor agregado donde, wow, mira, me están presentando de pronto esas propuestas de valor, no lo iba tenido en cuenta, o que su equipo de arquitectura lo analizara, y pues siempre, como digo, de llevarlos de la mano con esta parte tecnológica, porque el cambio ha sido enorme, o sea, uno se queda y que otra funcionalidad, otra nueva, y ya tecnología es como medicina, literal, siempre tenemos que estar, ¿qué más salimos? ¿Qué más salió? ¿Viste la nueva función? Espérate, pero acabé de aprender esto. Entonces, Trempe tratamos de esa filosofía de estar siempre reaprendiendo, porque eso pues nos permite brindar esas alternativas o tener ese abanico, ¿sí? Interesante. No sé si Guillermo tiene algunas preguntas, consultas por su parte. No, primero felicitarte. Siempre es complicado sacar la información al cliente. Siempre creo que es la parte más difícil del desarrollador, porque él te dice algo y al final después se da cuenta de que, no, pero ¿sabes qué? Y entonces ya tú llevas mitad de código, ¿no? No sé si les pasa. Entonces, eh, y Panamá siempre ha tenido un mercado complicado, porque tengo la impresión que todavía también hay muchos extranjeros que tienen aquí negocios y también esperan que uno actúe a la carrera. Y ahí te quería preguntar si el mercado panameño, en especial ustedes, ya han adquirido esa dinámica de ser flexibles, de manera de que en el mercado, pues, el futuro cliente tenga esa confianza. No te preocupes que aquí te resuelven. Okay. Bueno, digamos, en ese aspecto, pues sí, como tú mencionabas al inicio, ¿no? De hacer esa recolección, un valor o lo que siento que siempre es importante, ¿no? Uno le dice al cliente, dame tu información. Entonces, cuando tú lo llevas de la mano a que ellos vayan haciendo su procesito, viendo como el iconito de la app, ellos se van dando de cuenta que van saliendo más cosas. Entonces, siempre es importante esos alcances y es como cuando les indicamos a ellos de que somos muy realistas, donde le decimos, mira, la app que quieres hacer, si no tienes un alcance o no tienes esos requerimientos, va a ser un poco complicado que salga o no va a ser lo que tú esperabas. De igual, siempre las apps van evolucionando y por eso tú tienes que ser parte de. No es de que, yo ya contraté la empresa de desarrollo, yo ya le dije lo que quiero, me desaparezco. No. Tú tienes que estar con nosotros cada 2 semanas, estar de la mano y pues también vas viendo de que van cambiando esos alcances. Entonces, las metodologías ágiles nos han permitido esa flexibilidad donde ya no estamos pensando en hacer todo un monstruo, sino vamos haciendo cuáles son esas funcionalidades principales. Entonces, eso va dando donde, ya tengo esa funcionalidad principal, voy a agregarle la otra. Pero normalmente siempre, como lo pensaron, a como termina, digamos, siempre hay un cambio muy transversal, ¿no? Por eso es tan importante que se involucren y que sean parte de estas metodologías que son muy flexibles, donde no te gustó, lo agrego en el próximo lanzamiento, y eso pues permite que sea uno más flexible a la hora de estos desarrollos, versus de crear algo cuando el cliente llega, no era lo que yo esperaba, no era lo que me gustaba. Entonces, para evitar eso, tuvimos una experiencia que lo llamamos ya como una cultura dentro de Soluprime, que es más barato equivocarnos en diseño que en desarrollo. Entonces, tratamos de seguir siempre la filosofía. No, excelente. Esas tienen que ser grandes experiencias y los felicito por el trabajo que hacen. Gracias. No, de verdad excelente porque
programación ya no es lo que era hace muchos años, como mencionamos hace un rato. Ya hoy en día es una ciencia, un arte y toda una llevada de la mano de ese cliente, de el principio que es la necesidad hasta la conclusión que es esa necesidad pues resuelta de una manera completa, integral, segura, confiable y también resiliente, porque como lo mencionaste cuando hablabas del tema de los servidores de alta disponibilidad, el tema, incluso temas un poco más avanzados como de nubes elásticas, donde tú contratas una cantidad de uso, pero si porque viene el Día de la Madre, Navidad, cualquier fiesta patria, lo que sea, hay un incremento significativo en el uso de esa aplicación. Tú sabes que tú estás cubierto y que solamente vas a pagar lo que realmente estás utilizando de más. Ese tema de todo ofrecido como un servicio, pues realmente es algo que también las empresas tienen que empezar a conocer y a adoptar de acuerdo a sus necesidades en ese sentido. Nuevamente quiero darle las gracias a Marion Torres de Soluprime. No sé si nos puedes comentar tus redes sociales para que la gente pues conozca un poco más de los esfuerzos que están haciendo ustedes, antes de despedirme también pues de los amigos de Radio Ancon y de Guillermo, que nos da este espacio todas las semanas para conversar con gente interesante que está haciendo noticia en nuestro país, como Marion Torres. Okay. Bueno, entonces digamos, de nuevo, pues muchas gracias, la verdad, por la invitación. Espero que me vuelvan a invitar, la verdad tenemos muchos temas. Y pues siempre, digamos, como docente, pues esa parte también del conocimiento, compartirlo. Digamos, nos pueden seguir ya sea en nuestras redes sociales como Soluprime. También estamos publicando un blog donde tratamos de hablar de diferentes temas, desde soluprime.io/blog, y ahí pueden encontrar pues más contenido, desde cuáles son los tipos de aplicaciones, qué es un desarrollo a la medida, qué es un SaaS, porque son términos que muchas veces el usuario técnico sabe, pero un cliente, yo no sé que necesita un desarrollo a la medida. Y pues siempre tratamos de estar publicando, compartiendo esos conocimientos y también de participar en comunidades, ¿sí? Como las comunidades de software libre, en las universidades, de promover eso, digamos, conocimientos para que así, digamos, en Panamá crezcamos, hay más recursos y pues también lleguemos a esos niveles de crear esa industria de desarrollo, que todos unidos y que realmente los desarrollos se pueden hacer aquí en Panamá, pero digamos, creo que estos espacios pues ayudan a que más personas pues se puedan también sumar, conocer, compartir, porque creo que, digamos, lo que nos falta es mucho de dejar como que esa isla, estoy aquí, estoy preso, sino qué hacemos como nación para crear esa industria de desarrollo y decir, bueno, vamos a desarrollar más fintech, vamos a desarrollar esto, qué idea más hay. Entonces, creo que estos espacios como y también Capate, que ayuda pues mucho con los cafés y acá, digamos, Radio Ancon, pues ayudan a promover mucho más esa divulgación para que más personas se sumen. Excelente. Guillermo. No, agradecerte, Myron, y nada, aquí estamos para abrir las puertas y que se divulgue el esfuerzo que hacen. Muchas gracias. Hasta luego. Seguro Hasta hablamos, luego. seguro hablamos luego. Don Alex Newman. Bueno, muchísimas gracias. Les recuerdo a la audiencia que nos pueden seguir en @vidadigital en todas las redes y que pueden también ir a youtube.com/vidadigital para ver esta entrevista si se la perdieron más adelante. También estamos en Spotify, así que nos pueden encontrar ahí en cualquier momento y nos pueden escuchar tanto esta como otras entrevistas pasadas, al igual que otros materiales que hemos hecho. A propósito, también quiero invitar a la gente a que busquen en el canal de Kingston, que son los fabricantes de discos de estado sólido, memorias y otros accesorios. Hay un par de guías interesantes que se llaman Paso a Paso con Kingston, con su servidor, donde estoy explicando cómo hacer el cambio de un disco de tradicional a un disco de estado sólido y cómo escoger cuál es el que mejor conviene para tu equipo. Oye, es fundamental, es fundamental. Yo llegaba, no sé si es así, pero yo llegaba a la conclusión de que Windows 10 cada vez se complica más con los discos tradicionales y llega un momento en que se traba y no hay manera, y la solución es pasar a disco de estado sólido. No hay nada Más aún si vas a trabajar con Windows 11.
Yo te digo, No, yo no, ahorita mismo no estoy usando Windows 11 en mi máquina de uso diario, lo he probado en otras máquinas y demás, muy cool, pero yo estoy esperando que sea un poco más maduro como producto para poderlo adoptar. sí, y creo que Microsoft lo que quiere es que tener más conejillos de India y no es una buena idea todavía. No creo que Alex, sea tan así la cosa, pero por ahí va el tema. Yo sí confío en que el producto madurará mucho más y algunas funcionalidades que no han pasado a Windows 11 pasen a Windows 11 porque yo supongo que no hubo suficiente gente que las exigiera en nuevas versiones y dijeron, bueno, vamos a enfocarnos en lo que la gente más quiere, pero hay algunas cosas que yo siento que se les han quedado pero por fuera del tintero. Microsoft nunca lo va a decir y creo que los fabricantes de computadoras tampoco, pero si tienes Windows 10, ponle o mucha memoria o cámbialo a disco de estado sólido. No hay nada que hacer. Y si puedes ambas, mejor. De hecho, te Sí, ayuda más el disco de estado sólido que aumentar la memoria. Parece eso es mentira. verdad. Y hoy en día, afortunadamente, ya te sale más barato el disco de estado sólido Disco, que sí, claro. duplicar la memoria. Hubo Puedes un tener 4 momento en que era GB. 10 veces la diferencia. Hoy en día es hasta un poquito más barato. Yo he notado que pues, teniendo 4 GB de RAM y un disco de estado sólido, vuela más rápido. A ver, el rendimiento es mucho mejor que tener 8 GB, pero un disco duro de los de siempre. De Ahí, hecho, en el video ese que te comenté, que está en el canal de Kingston, hacemos la prueba y una máquina arranca de 5 a 10 veces más rápido y las aplicaciones cargan aún más rápido con un disco de estado sólido. Y eso que era un disco de estado sólido básico SATA y no los discos modernos NVMe, que son los que tienen este formato que son del tamaño de un chicle. Estos son oye, a veces hasta 40 veces más rápido dependiendo claro. del... Y puedes tener el procesador que te dé la gana, que Así, si se tranca, se trancó. Olvídate, no hay nada que así hacer. es. Bueno, Alex, muchísimas gracias, Guillermo. Nos vemos entonces la semana de más arriba. Y si tengo la oportunidad, pues te hablaré desde México para ver cómo nos está yendo. dale, te espero. Un abrazo, Alex. Hasta luego. Buen viaje. Gracias. Vamos a la pausa y al regresar.